La brutalidad de las fuerzas del orden de México ha desatado todo un problema interestatal. Varios países de Centroamérica reclaman justicia por la muerte de ciudadanos a manos de los uniformados mexicanos, como el caso de Guatemala. Esta es la parte de la grabación del interrogatorio a los militares involucrados en la muerte a balazos de un migrante guatemalteco. Estos fueron retenidos por los vecinos de la zona que los presionaron para que revelaran a la cámara sus nombres antes de ser entregados a las autoridades. La situación que ha elevado la tensión en la frontera entre los países. Mientras en México ya reconocieron que se trató de una acción errónea, en Guatemala prometen hacer todo lo necesario para que no se repitan incidentes de esta índole. Y vamos a revisar más sobre este tema. Pero también hay tensiones en El Salvador, donde reclaman justicia por la muerte de Victoria Salazar a manos de la policía. El presidente Bukele acusa a las autoridades mexicanas de no actuar de forma adecuada. Asegura que los respectivos órganos no reaccionaron ante la denuncia de la propia Salazar sobre la presunta violación de su hija y que no todos los agresores están detenidos. En México destacan que han detenido a la pareja de Salazar, el denunciado por agresión sexual. Además, un tribunal del estado de Quintana Roo dictó prisión preventiva contra los policías directamente vinculados con la muerte de Salazar. Los activistas en México alertan de que la brutalidad de las fuerzas del orden puede agravarse. Paula Guzmán ha indagado el problema. La muerte de Victoria Salazar, una mujer salvadoreña que fue asesinada por policías en Tulum, generó indignación entre la sociedad. Pero lamentablemente esta situación no es nueva, pues en un año se han presentado al menos 3 casos similares. Recordemos a Giovanni López, albañil de Guadalajara, que fue detenido y falleció poco después por los golpes que recibió. Alexander, un menor estadounidense de 16 años, a quien los policías de Acatlán le dispararon sin razón o motivo y lo mataron. Y Oliver, un joven que perdió la vida en Tijuana después de que un agente le pusiera el pie en el cuello. En todos los casos mencionados fueron los policías municipales los encargados de la violencia. Una fuerza del orden que en palabras de expertos ha sido abandonada por el Estado. Trabajan en malas condiciones, con sueldos bajos y sin capacitaciones adecuadas. Es más, hay muchos que nunca han disparado una sola vez en su carrera. Hay un 13% de policías que durante 3 años no fueron a prácticas de tiro, ¿no? Todos los policías están armados y el 13% en 3 años no ha ido nunca a una práctica de tiro. Hay un 23% que solamente ha ido una vez cada 2 años. Entonces, realmente pues los capacitamos mal y queremos después que salgan a atender bien a la sociedad. Los uniformados también corren un alto riesgo de morir en sus labores. Datos de la organización Causa en Común señalan que de enero de 2018 a diciembre de 2020 han asesinado al menos a 1,422 policías en el país. Uno de los ejemplos más recientes sucedió en el Estado de México, donde 13 agentes fallecieron en una emboscada del crimen organizado. Lamentamos mucho lo que sucedió en el Estado de México. El gobierno del Estado de México está atendiendo este caso, haciendo las investigaciones. Lo que podemos decir con certeza es de que no hay impunidad en el gobierno que represento. A pesar de que exponen su vida para mitigar la violencia que se vive en la nación, los policías no cuentan con muchos servicios básicos para ellos o sus seres queridos. Hay muy pocos apoyos para las familias y en sí para los policías en México. La ley dice que todos los policías en México tienen que tener una seguridad social mucho más fuerte que cualquier otro servidor público, precisamente por el riesgo que conlleva el que seas policía. Sin embargo, en la práctica esto no sucede.
Analistas como Morera afirman que la estrategia actual, que tiene como prioridad reforzar a la Guardia Nacional, desatiende a las fuerzas del orden locales y que esto puede ocasionar que exista más brutalidad policial. Pero desde el gobierno federal se reafirma que quien comete un delito es castigado y sancionado. Y al menos en el reciente feminicidio de Victoria Salazar, ya se detuvieron a los 4 uniformados acusados de su muerte.